Estamos enseñando o exponiendo en serie sobre temas de hogar cristianos. Y entendemos de que es un tema medular para el tiempo que vivimos porque todos tenemos momentos difíciles en nuestras familias, en nuestras casas, y lo que queremos justamente es que la palabra nos hable y nos enseñe a cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos movernos, cómo debemos nosotros vivir ante las situaciones difíciles. Y creo que todos conocemos, y muchas veces se habrá citado incluso, un texto que hace referencia a cómo se debe edificar una casa. Y está enseñado y dicho por Jesucristo al final del Sermón de la Montaña, que es el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Desde el versículo 24, Jesús está hablando de los dos cimientos en que una casa se puede edificar. Y vamos a extraer algunos principios importantes porque creo yo que si tuviéramos que hacer una encuesta en esta mañana aquí y preguntarles, ¿usted en verdad le gustaría que en su casa haya gran felicidad todo el tiempo? Yo creo que todos diríamos que sí. Es más, cuando nos casamos, el día de nuestra boda, nos dicen ¿qué cosa? ¡Qué pena! ¿Sí nos dicen? ¿Nos dicen qué? Felicidades, muchas felicidades, porque es el augurio y el deseo de que en tu casa, bueno, ustedes todavía no, pero cuando se casen le vamos a decir felicidades. ¿Por qué? Porque queremos que disfruten del lugar que Dios le da. Así que es un objetivo, ser felices en nuestra casa. Pero voy a tomar primeramente lectura de el capítulo 7 de Mateo, 24 al 29, que es el final de una predicación, de un sermón. Y todos sabemos que el final de un sermón es la conclusión y la aplicación. Para los predicadores saben que un sermón tiene un bosquejo, ¿sí? Que es una introducción con el tema, es el desarrollo de cada punto y luego viene la aplicación y la conclusión final. Ese es el final de un sermón. Y este es un sermón, el primer sermón dado por Jesús públicamente, y es el sermón del monte, bien conocido. Pero vamos a ir a la aplicación y a la conclusión de este sermón, pero que claramente pone que hay que tomar decisiones. Hay dos alternativas, hay dos clases de personas. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder meditar en esta mañana ante esta palabra, cómo estamos nosotros delante del Señor. Jesús dijo así: cualquiera pues, y aquí comienza a ponerse brillante la conclusión del sermón, porque ¿con qué palabra empieza? ¿Quiénes son cualquiera? Cualquiera. Cualquiera, cada uno de nosotros, cualquiera. No es selectivo, no es exclusivo. Cualquiera. Me incluye a mí, a ti, a todos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé, dice Jesús, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. La multitud dijo amén allí, pues ahí terminó. De allí no continuó con el mensaje. Ahora habla la gente. Ahora habla el oyente, las personas.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, comienza la gente a hablar, comienza la gente a expresarse. Veo que cuando escuchamos su mensaje decimos todos, amén. Y más cuando nos gusta, decimos, gloria a Dios. Bueno, esta es la misma expresión, esta era una iglesia al aire libre, nada más que había muchísimas personas. Y la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas citaban a otros. Jesús decía, yo digo. Hay una diferencia. Esto es el final del sermón. El sermón del monte concluye aquí, lo dice el versículo 29. Y cuando Jesús terminó estas palabras, culminó, ¿sí? Allí terminó el mensaje. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con esta conclusión? ¿A dónde quiso llegar Jesús con esta conclusión? ¿Qué esperaba de la gente que escuchó? ¿Cuál era la reacción de la gente que escuchaba? ¿Y cuál iba a ser el desenlace o la aplicación de la gente ante este mensaje? Son preguntas que uno se hace naturalmente cuando está preparando un bosquejo para interpretar y para poder transmitir. Porque si nosotros, que hoy tenemos la posibilidad de escuchar prédicas o mensajes por video, por YouTube o audios, creo que todos nosotros, el que tiene realmente el deseo de escuchar un mensaje, va a comenzar por el principio. Y va a dejar que la predicación se vaya desarrollando progresivamente hasta llegar al final y la conclusión. Es lo normal. Cualquier interés captado hacia una persona de algo que quiere saber va a entrar desde el principio hasta el final. Es como ir a un cine, como ver una película, como leer un libro. Va a buscar desde el principio hasta el final. Si yo soy impaciente, no sé si a usted le pasó, pero a veces cuando la película es un plomo medio pesada, queremos empezar a adelantarla, ¿no es cierto? Para ver al final cuál es el asesino, porque nos aburre tanta vuelta y queremos ir al grano. Pero nos podemos perder muchos detalles cuando uno adelanta. Imagínense si en una película corremos el riesgo de pasar eso, ¿cuánto más ante una predicación? Ante un sermón. Y el error más grande que muchos cristianos hemos tenido, me incluyo, ha sido fraccionar el sermón del monte. Hemos fraccionado el sermón del monte porque hay textos que nos gustan. Hay textos que son realmente impresionantes citados por el Señor. ¿Y quién nos citó? No todo el que me dice Señor, Señor. Ese es un bestseller, ¿no es cierto? También nosotros encontramos muchos otros textos cuando habla de que nosotros somos la sal, la luz, que debemos entrar nosotros por la puerta estrecha, el camino ancho. O sea, nos gusta fraccionar. Nos habla de la lámpara, de nuestros ojos, que es el cuerpo, nos habla del adulterio, nos habla de la ira, nos habla del dinero. Hay muchas cosas que nos habla. Pero ¿cómo me gusta? Porque, ¿saben? Jesús no era un predicador, era el máximo predicador. Nadie predicaba como él. Es más, nosotros los predicadores predicamos por el Espíritu de Cristo que nos hace predicar. Pero mis hermanos, Él era el predicador. Y si hay hermanos que les gustaría aprender a predicar, no vea a personas, vea a Cristo como predicaba. Y su bosquejo está tan claro aquí, porque si tenemos que ver nosotros, la predicación es que un orador, un predicador que quiere transmitir algo, lo primero que tiene que hacer es captar la atención con un tema, para que con esa atención el mensaje se empiece a desarrollar. Bueno, ¿con qué captó la atención Jesús? Capítulo 5. Lo que toda una familia quiere. Ser felices. La palabra bienaventurado, ¿sabe qué significa? Extremadamente felices o muy felices. No es simplemente feliz, sino el alto nivel de la felicidad. Y saben, mis hermanos, en el contexto este era un pueblo que sufría. En el contexto este era un pueblo que estaba bajo el yugo de Roma. Este contexto era un pueblo pobre.
Era un pueblo marginado, era un pueblo con severas necesidades. Y mucho más los que le seguían a Jesús era un pueblo que tenía hambre, que estaban enfermos, que estaban endeudados, que tenían tantos problemas que el solo hecho de decir, ustedes pueden ser muy felices, capturó la atención de todos. Porque para llegar a la multitud al final decir, ¡wow! ¡Qué predicador! Para admirar su prédica y cómo predicaba, me imagino que esta multitud, porque dice el versículo 1 que era una multitud, habrá estado tan en silencio como están ustedes hoy, escuchando, porque capturó la atención. ¿Usted quiere ser feliz en su hogar? Capaz que hice mal la pregunta. ¿Quiere dejar de ser tan feliz en su hogar? ¿Cuántos quieren ser muy felices? Extremadamente felices. Es perfecto lo que hizo el Espíritu Santo. Juan nos habló, el pastor, de que no es Jesús más el dinero, Jesús más una casa, Jesús más los títulos, Jesús más un logro, porque muchos esperan eso para ser felices. Sí, tengo a Cristo, pero aún no tengo el título. Tengo a Cristo, pero aún no me casé. Tengo a Cristo, pero aún no tengo hijos. Tengo a Cristo, pero aún no he viajado por el mundo entero. Tengo a Cristo, pero aún... No. Tener a Cristo es tenerlo todo. Por esa razón es que las bienaventuranzas enseñadas por Jesús recalca muchas cosas para poder llegar a la conclusión de por qué Jesús habla de dos hombres, uno prudente y otro insensato, y que habla de la edificación de su casa en una forma ilustrativa. La clave es, volviendo al capítulo 7, versículo 24, la clave es que podamos nosotros descubrir por qué Jesús concluye así. Yo creo que Jesús fue un predicador que ninguno de los temas fueron triviales. Fue un predicador que ninguno de los temas que él hablaba era para hacer payasadas o entretener a la gente con palabrerías. No creo. No creo que Jesús haya estado interesado en el dinero de la gente, por eso es que los manipulaba para que lloren un poquito y le vengan con ofrendas. No creo. No era así. Creo que Jesús, cada palabra que hablaba, primeramente la hablaba porque el Padre le daba que hablase. Segundo, porque Él estaba en plena misión, Él vino a salvar. Tercero, porque la palabra tiene poder, la palabra que sale de la boca de Dios. Así que Él no va a usar palabras terrenales, triviales, sin poder, sino que su palabra es la que marca la diferencia. Así que la conclusión de este sermón habla de una definición. Porque, ¿cuánto tiempo habrá demorado este mensaje de Jesús en el Sermón del Monte? No lo sabemos, pero probablemente más de una hora habrá estado hablando. Pero el tiempo que estuvo hablando, más la captura de la atención de todas las personas, tenía que llegar a una conclusión y esa responsabilidad la tenía que tener ahora la multitud. ¿Qué van a hacer con lo que le acabo de decir? Y es esto lo que hace el Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo primero que quiero resaltar aquí es la importancia del oír. Porque Jesús resalta esto, cualquiera pues que me oye estas palabras. Quiero resaltar la palabra me.
No dice Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras, porque las puede oír de alguien que las repite, sino que Él dice, cualquiera que me oye estas palabras, o sea que está saliendo de su boca. Y yo me puse a pensar mientras estaba meditando en el texto y dije, ¿esto quiere decir que corremos con desventaja nosotros porque nosotros no la escuchamos directamente de Él? Pero es que lo que usted tiene en su mano es la palabra de Él. Y acá está todo. ¿Usted quiere escuchar la voz de su Señor? Acá está. Todo lo que usted quiere escuchar de la voz de nuestro Dios está aquí. Solo la Escritura. Solo la Escritura. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces fantaseamos con esto. Ay, si el Señor me hablara. Si el Señor me dijera lo que tengo que hacer. Oh, si una voz audible, Señor, como Elías. Si fuera un trueno que me hablase y una voz que viniese. Hermanos, Dios puede hacerlo si quiere. Pero aquí está lo que Él quiere decirte. Hasta que nosotros no valoremos la importancia de la palabra que tenemos en nuestras manos y entender que esta palabra escrita es palabra hablada a través del Espíritu a nuestro espíritu, nunca vamos a entender la diferencia. Pero lo que quiero resaltar es la importancia de poder oír. Porque no todos tienen la oportunidad de poder oír la palabra del Señor. Jesús dijo muchas veces que tengamos cuidado de cómo oímos. Jesús lo dijo estando en la tierra y lo dijo después en revelación en Apocalipsis a Juan y le dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Así que en otras palabras, está diciendo que no nos niega Él su palabra, sino que muchas veces somos nosotros los que no queremos escuchar. Porque la responsabilidad de oír es nuestra. Ahora, el oír es tan importante como Pablo lo escribe en Romanos 10, 17, cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces citamos en forma apresurada y lo decimos mal. Y decimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no es así. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios me lleva a mí a oír. Y cuando estoy oyendo, entonces viene y se produce la fe. Es tan importante oír porque Dios nos habló en su palabra de todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Que debemos saber, que debemos practicar, que debemos decidir. Pero ¿saben, mis hermanos? Jesús insiste tanto en la necesidad y la importancia de oír que nos regaló una parábola. La parábola del sembrador. Allí nomás, en Mateo capítulo 13, todos conocemos de 4 terrenos donde recibía la semilla que el sembrador sembraba. Pero lo extraordinario es que desde el versículo 18, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, esos terrenos de pronto se transforman en 4 clases de personas que oyen. ¿Y cómo tratan la palabra que oyen? Dice el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien, esto no es para leerlo así renglón tras renglón, sino para meditarlo, ¿no? Porque ¿usted entiende todo lo que se predica todos los domingos acá? Y no me diga así tan rápido. El tema no es oír tan solo, sino entender. Porque ¿cómo yo recibo la palabra?
¿Y cómo yo puedo entender la palabra? Porque si le hago, a ver, inmediatamente una pregunta, ¿de qué se predicó el último domingo? Le voy a hacer más fácil. ¿Quién estaba el último domingo? Walter Rudley. ¿Y qué predicó? ¿Vio? Justificados por la fe. Justificados por la fe. Ajá. Fíjense ustedes, mis hermanos, de que nos cuesta recordar la palabra. ¿Por qué? ¿Quién nos asegura que la palabra que escuchamos nosotros está tan grabada que no nos vamos a olvidar nunca? Es el modo que nosotros recibimos la palabra. ¿Se da cuenta por qué Jesús, después que predicó un hermoso mensaje? Póngase, hagamos un viaje en el tiempo. Nosotros estamos en medio de la multitud escuchando el predicador más grande y extraordinario de toda la historia. Y él dice, ¿qué van a hacer con lo que acaban de escuchar? ¿Qué van a hacer? Estos son los que están junto al camino. No están en el camino, están junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Ve que todos oyen? Este también oye la palabra. ¿Y qué pasa? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? ¡Wow! Nosotros a veces traemos amigos, parientes y escuchan el mensaje y le decimos, ¿y te gustó? Espectacular. Siento algo. Y yo, ese es el Espíritu Santo. Porque la recibe con gozo. ¿Y? Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de ¿cómo? ¿Conocen personas de corta duración? Vinieron, lloraron, se postraron, levantaron las manos y dijeron, este es el cielo que buscaba, aquí. Y no está más. ¿Por qué? Porque son de corta duración, pues al venir, ¿qué cosa? Ahí dice, ¿no? El río, la lluvia, el viento, pues al venir la aflicción, pues al venir el problema, al venir las pruebas, al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿cómo está la iglesia escuchando la palabra? Está escuchando así y está pensando, mañana tengo que pagar las deudas. Mañana se me vence 2 cheques. Tengo que cubrir el banco. Mañana tengo que pagar el alquiler y la luz. Ya se me venció la luz. Amén, hermano. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios mío, mañana. Obviamente nunca le pasó a usted, hermano. No estoy hablando de usted. Jamás. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos a escuchar mensajes con nuestros corazones y nuestras mentes lejos de la palabra del Señor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estabas tú cuando yo te hablaba? Le decía el Señor a Job. Mi hermano querido, el que fue sembrado entre espinos son personas que por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el querer tener, el querer producir, el querer lograr fama, el querer tener posiciones económicas, reconocimiento y cuántas cosas, hermanos, no escuchan lo que todos deben escuchar, que es la palabra del Señor. Así que uno dice, ¿cómo pretendo yo que mi hogar esté sólido en los días de prueba si lo que todos los domingos el Señor nos está dando es lo que hará que mi vida y mi casa y mi hogar esté firme y no caiga? ¿Qué es? Es oír y hacer la palabra del Señor, aplicarla. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué más? Y entiende la palabra. ¿Y qué más? Y da fruto. ¿Y qué más?
y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Fructífero, fructífero. Así que mis hermanos, la pregunta es, si es tan importante oír, ¿qué tipo de oidor es usted? Lo segundo, no tan solo es importante oír, sino la importancia también de poner en práctica la palabra. Lo que uno escucha. Es una gran bendición oír. Realmente es una gran bendición oír. Y podemos disfrutar. Hoy vuelvo a decir, tenemos la posibilidad de seleccionar y escoger los predicadores que queremos escuchar y podemos estar todo el día escuchando prédicas. Y por cada una de ellas nos podemos estremecer y nos podemos sentir eufóricos. Claro, mis hermanos. Pero no es suficiente oír. No es suficiente oír. Mire, si a la siesta está un poquito aburrido, agarre el teléfono, vaya a la aplicación calculadora, ¿sí? Y calcule cuántos años usted tiene de cristiano. Y calcule cuántos domingos hay en un año. Y calcule allí, haga una ecuación, 48 domingos en un año. Bueno, 48 por cuántos años de creyente lleva. Y va a decir, tantos mensajes, si ha sido fiel, ¿no? Empieza a restar, también tiene menos, ¿no? O ahí va a tener que hacer las probabilidades de porcentaje. Pero, hermanos, ¿cuántos mensajes de la palabra del Señor ha escuchado usted en toda su vida de cristiano? Esto es como hacer una evaluación. Hay jóvenes y personas que les gustan estas cosas, ¿no? Matemáticas. Por ejemplo, uno puede saber cuántas comidas comió durante todo un año. Dice, si yo desayuno, almuerzo, meriendo y ceno por 365 días, por 40 y empiezo, mira la cantidad de veces que comí. Es un juego, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuántas predicaciones ha escuchado? Más cuántas predicaciones le añadió usted escuchando y viendo por internet o escuchando audios. Más cuántas veces fueron invitados a una iglesia, a un retiro, a un campamento, a un congreso para escuchar más predicaciones. Y cuando tenga el resultado y ponga el signo igual y vea todos esos números, váyase a meditar y diga, ¿cuántos frutos doy yo de todo esto? ¿A 100? ¿A 60? ¿A 30? ¿Entiendo? ¿Entendí la palabra? Muchos están contentos por el oír. Vemos nosotros aquí en el capítulo 7 que Jesús cuando culminó se dio cuenta que toda la multitud había escuchado su mensaje y el versículo 28 dice que la gente se expresaba así. Se admiraba de su doctrina. Todos los que somos predicadores, y en algún momento el Espíritu Santo habló a la congregación y fueron impartidos, tocados, muchas personas dicen, qué buena palabra, pastor, qué excelente mensaje. Y está bien que lo reconozca, porque no es para la gloria del hombre, es para Dios. Pero sería lindo que los pastores y los predicadores en la semana le preguntemos, ¿cómo va, hermano, con la palabra? Y lo felicitemos nosotros a ellos, ¿no? ¿Qué tal? Los matrimonios, ¿cómo hicieron algo? ¿Cómo le va con esta palabra? ¿Ha sobrellevado esta palabra? Hermanos, escuchamos, admiramos. Si tenemos la posibilidad de ir a conocer, escuchar a un gran predicador de internacional, decimos, wow, estuve con tal persona y nos sacamos la foto. Yo también soy cholulo, me saco fotos. Pero, ¿qué palabra se aplica a tu vida? ¿Cuál es la palabra? Dios quiere no solo que seas oidor, sino también
hacedor de la palabra. Debemos nosotros hacer la palabra. Porque, hermanos, durante el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, hay muchas palabras que repite Jesús en su sermón y que llevan a la acción, a hacer, obedecer, poner en práctica. Hagan esto, hagan morir esto, no hagan esto, tomen esto. Está haciendo que practiquemos su palabra. Así que Jesús está interesado no tan solo que seas oidor, porque si nos podemos ver subtítulos, la sal de la tierra. ¿A quién no le gusta que Jesús te diga, versículo 13 del 5, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué es lo primero que diríamos nosotros al escuchar una afirmación así? Amén. A ver. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Amén. ¿Y mañana en el trabajo es sal? ¿Es luz? ¿En la casa? Vamos a pasear, mi amor, le decimos a mi esposa. Y sale justo el almacenero de la esquina. Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá. Sí, porque estoy debiendo plata. Claro, del dicho al hecho, pero Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, porque hermanos, en la palabra, todos los padres que tienen problemas con sus hijos, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, problemas de vivienda, de convivencia, todos los problemas que pueden venir, aquí te dice lo que hay que hacer. Pero vos no podés decir con una palabra, decir, amén, ¿qué palabra? Recibo esta palabra. Y le llamamos, hermano, usted sabe que Dios me dio una palabra. Está muy bueno. ¿Y la haces? ¿La pones en práctica? Por eso, mis hermanos, debemos entender que hay una definición. El tercer punto es el hombre prudente o insensato. Aparentemente en esta ilustración Jesús no estaba hablando de alguien que vivía en un barrio y otro en otro barrio. Probablemente la ilustración era que habían dos casas vecinas, dos vecinos, uno aquí y otro aquí. Nada más que uno era muy trabajador y el otro era muy vago. Porque si ustedes verán, a los dos le pega la misma tormenta. A los dos. Porque no dice que a uno lo agarra un tornado o un tsunami, a otro lo agarra una fuerte lluvia y tormenta del desierto. No, a los dos le pega la lluvia, el viento y los ríos. O sea que estaban en el mismo lugar. Nada más que una cayó y otra no. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre sabio, es el prudente, dice Jesús, es aquel que me oye estas palabras y las hace. Es ni más ni menos que usted le pida una receta para hacer un pollo al horno. Y cuando te dan la receta para hacer el pollo al horno, terminás comprando en delivery un sándwich de milanesa con la receta a la mano. ¿Y por qué no hiciste el pollo al horno? Y usted no sabe lo que es andar pelando una gallina, lo que es... No le pidas al Señor que te ayude en cosas que no la vas a obedecer. Él está dispuesto a enseñarte, a sacarte de momentos difíciles, pero cuando Él habla su palabra, debes hacerla. Toda la creación está sujeta a su palabra. Por eso, mis hermanos, yo no voy a hablar ahora del insensato, sino que voy a hablar del sabio. Porque me interesa que usted y yo seamos personas aplicativas a la palabra del Señor y que podamos entender, mis hermanos, que no hay otra cosa más importante para nosotros que obedecer la palabra. Pero el sabio es el que marca la diferencia. Si rápidamente me acompaña a Proverbios capítulo 9, vamos a ver aquí algo que hace referencia el rey Salomón.
Proverbio capítulo 9, dice el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que el hombre sabio es el hombre que teme al Señor. Cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando del género, ¿sí? Así que incluyes en hermanas. Toda persona que teme al Señor es considerado sabio. Y es conocer su voz, oír, obedecer, hacer lo que el Señor nos manda hacer. Esto es lo que nos enseña la palabra sobre los sabios. Pero el sabio es considerado como aquella persona que acepta la corrección. Mira lo que dice el versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y ¿qué pasa? Vio que cuando uno va a corregir a alguien, inmediatamente se da cuenta si es sabio o no es sabio, por la reacción. Hermano, yo tengo que decirle algo, lo quiero corregir en esto. Ajá, yo también quiero corregirlo a usted. ¿Sabe qué hace el sabio? Le dice, gracias. ¿Sabes qué? No esperaba que me lo digas, pero me hizo bien. Gracias. Mire lo que dice el 10. Perdón, el 9. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Es un principio. Los que son sabios son personas que siempre están preparadas, prevenidas. No tengo tiempo ya para leerlo, pero usted habrá leído de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y las prudentes cómo estaban? Preparadas, tenían sus vasijas llenas de aceites y sus lámparas encendidas. Estas eran prudentes. Los que son sabios siempre están preparados. Los que son sabios son prudentes porque oyen la palabra y ponen en práctica. ¿Sabe lo que significa prevenir? Es llegar antes, es llegar a tiempo. Hermanos, edificar una casa, hacer que un hogar esté funcionando como Dios quiere que hagamos, es tarea de hombres sabios, padres sabios, hijos sabios. Y son personas que están preparados, sobrios, atentos, dispuestos a cualquier cosa que pueda suceder. El sabio muestra su sabiduría a través de su conducta. Dice Santiago 3:13, ¿hay algún sabio entre vosotros? Demuéstrelo por su conducta. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? ¿Qué es o cómo se compara una tontería en un sabio? Como una mosca muerta en el perfume del perfumista. Así es un acto de locura en un sabio. Pero los sabios son aquellos a quien abrazan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Capítulo 4 de Proverbios dice el versículo 10 al 13, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres, ¿qué dice? Ajá. ¿Por qué hay tantos cristianos que caen? Porque andan en negligencia. Porque no ponen en práctica la palabra. Y si ha caído, levántese y vaya a la palabra y no caerá más. Es lo que la palabra nos enseña. Pero los dos fundamentos son dos cimientos. El sabio es el que practica la palabra de Dios. Cuando dice el capítulo 7 de Mateo, cuando está haciendo referencia a qué hizo este sabio, es muy importante tomar en cuenta lo que hizo el sabio. El sabio dice que puso su fundamento sobre la roca. Sobre la roca. Muy bien, Lucas 6:46 en adelante, no lo busquen, pero se relata lo mismo, pero dice que cavó y ahondó. ¿Sí? O sea que son vecinos. Edificaron la casa en el mismo lugar, nada más que uno que hizo. Cavó. Y
no cavó Pampito, dice ahondó. ¿Qué significa eso? Bien profundo. ¿Hasta dónde? Tic, 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 tic. Roca. La piedra, ahí está. Ahora sí echemos el cimiento. ¿Ven la diferencia? Ahora, usted cuando lee la Biblia, ¿cava y ahonda en la palabra, en el texto? ¿O simplemente lee sobre arenita? A ver. ¿Ahonda usted? ¿Sabe que la palabra hay que escudriñar? Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. No dicen, lean. Investiguen, profundicen, sáquenle en el jugo. Aplíquenla. ¿Qué me está diciendo a mí la palabra? ¿Qué puedo hacer con la palabra? Porque hoy tengo esta necesidad, mi familia, mis hijos, esto está pasando en mi hogar. ¿Qué me dice la palabra? Padres, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Qué debemos actuar con nuestros hijos en la adolescencia? ¿Cómo deben ser nuestros no? ¿Debe haber violencia? ¿Debe haber pasividad? ¿Debe haber permisividad? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nos compramos libros de psicología cristiana y nos vamos a conferencias de cómo educar a nuestros hijos y empezamos a buscar todo tipo de argumentos para ver qué podemos hacer con nuestros hijos. Y hermanos, la palabra la tenés en tu mano. Cavá, ahondá, profundizá, entra a lo más profundo. Y eso, mis hermanos, no es para vagos. No es para personas que no tienen tiempo. La palabra es para estar, para escudriñar, para profundizar, para entenderla, para aplicarla. Por eso, mis hermanos, uno cavó y puso su cimiento. Y el otro solamente sopló un poco de arena y ahí puso la casa. Ahora, yo me gozaba cuando veía el progreso de Eduardo al terminar su casa y al verlo ya en su casa viviendo, yo me gozo. Yo todavía no tuve esa experiencia de decir, esta es mi casa, todavía no la tengo, pero lo que ya están teniendo en su casa, qué hermoso, qué sensación más hermosa decir, esta es mi casa. ¿Sí o no? No sé cuántos de los que están acá le tocó edificar en su casa y terminarla, de a poquito, como sea, pero es tu casa. Yo digo, wow, qué alegría. Tanto el que profundizó como el que hizo sobre la arena, los dos estaban ¿cómo? Felices. Porque ¿qué son las tormentas? Uno cuando hace una casa sabe que en cualquier momento puede venir una tormenta, el clima es así. Así que las tormentas son cosas posibles que pueden venir, pruebas posibles que pueden venir. Así que mis hermanos, si uno está contento por la casa que hizo, esa sonrisa va a perdurar, que cuando vengan las crisis, aunque pareciera que se tambalea, no se mueve. Pero rápidamente la alegría y el gozo va a dejar de estar para aquellos que no profundizaron en la palabra de Dios, oyeron y no hicieron nada, y cayó. ¿Qué hay que hacer? Jesús dijo, cualquiera pues que oye una predicación de John MacArthur, son preciosos varones de Dios, pero no, él le está diciendo que me oye. Me oye, porque nos hicimos fanáticos de John MacArthur, de Paul Washer, de Sugel Michelin, de Núñez, de John Piper. Wow, somos fanáticos de los que nos gustan. Pero hermanos, nos está diciendo la palabra que Jesús quiere que le oigas a Él y que hagas lo que Él te dice que debes hacer. Así es. Y su palabra está en tus manos. La responsabilidad de lo que va a pasar cuando vengan las tormentas y las lluvias y los ríos y los vientos es nuestra. Debemos nosotros entender que la roca, el fundamento, es la palabra sólida. Pero es nuestra responsabilidad estar preparados. Así que mis hermanos,
Ahora concluyo por el final. ¿Qué hay que hacer? Concluyo por el principio. Jesús dijo esto. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser felices? Háganse pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu quiere decir en bancarrota espiritual. Es reconocer que yo no puedo nada sin Él. Papá, mamá, si sufre por sus hijos, matrimonio, si las cosas están muy tensas y las cosas se están derrumbando, póstrense delante del Señor y reconozcan, Señor, si tú no nos ayudas, esto no nos salva nadie. Eso es bancarrota. Eso es pobre en espíritu. No tengo nada. Cuando lo decimos, lo recibimos. ¿Quieres ser felices? Si están llorando, sepan que Él los va a consolar. Él, nuestro Señor. ¿Quieren recibir una herencia? Sean mansos. Ven que aquí está diciendo todo lo que tienen que hacer para que su casa no caiga. Sean mansos. ¿Tienen hambre y sed de justicia? Van a ser saciados. Sean misericordiosos para que alcancen misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué felicidad! Y dice, bienaventurados los pacificadores. Alguien en tu casa tiene que ser pacificador. Alguien, uno, aunque más no sea. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y son muy felices y muy dichosos cuando los vecinos y todo lo demás los vituperen, los persiguen y digan toda clase mal de vosotros mintiendo. Va a haber gozo en tu casa cuando hacemos estas cosas. ¿Qué son las tormentas? ¿Qué son los ríos? ¿Qué son los vientos? Son las pruebas, decimos. ¿Qué pruebas? La tormenta empieza a ser cuando no somos sal, cuando no somos luz, cuando menospreciamos la palabra de Dios y decimos, la hacemos chiquita la palabra. Cualquiera pues que haga esta palabra pequeña será llamado pequeño en el reino. Eso es menospreciar la palabra. ¿Sabe cuándo vienen las tormentas? Cuando no controlas el enojo y la ira. Versículo 21 adelante, Jesús y la ira. Cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que le dice, es fatuo. Y saben, hermanos, el enojo viene por detrás del dinero. Porque si usted en el contexto dice, deja tu ofrenda. Y termina diciendo el versículo 26, hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Sabe que dentro de la casa hay peleas por dinero? ¿Y qué hacemos referencia? ¿Cómo puede soportar una casa una tempestad tan grande como el adulterio? Pero no diga, yo jamás cometí un adulterio. Porque Jesús la pone un poco más profunda al tema. Y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Hermanos, estamos en la edad de la pornografía explícita. Líbrenos el Señor. Pero hermanos, los vientos y las tormentas son cada cosa que Él está hablando aquí. El divorcio, los falsos juramentos, el no tratar bien a nuestros enemigos y querer ser vengativos, el ser avaro y mezquino cuando no damos limosna, cuando no ayudamos al que necesita, cuando no somos personas de oración, capítulo 6, cuando no entramos a nuestra habitación para orar en secreto al Padre, cuando no hay un ayuno, una abstinencia de cosas, de placeres que lo único que nos hacen quitarnos del tiempo, cuando no estamos haciendo tesoros en el cielo, cuando nuestros ojos no son lámparas a nuestros cuerpos, cuando las riquezas pasan a ser un Dios para nosotros.
Cuando estamos afanados y con ansiedad y no hay tranquilidad y todo el tiempo estamos desesperados con qué vamos a hacer esto, qué vamos a comer, qué vamos a hacer acá. Hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. Y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros juzgamos livianamente lo demás, todas esas cosas son tormentas que van a venir. Porque nosotros llevamos el sermón del monte a personas, decimos, sí, están pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, porque hay problemas en el... No, estas son las tormentas. Porque si hacen estas cosas que yo les digo, no caerán. Por su fruto los conoceréis. Y termina diciendo, ¿qué van a hacer con la palabra? Sé que me extendí bastante, perdón. Pero saben, hermanos, Jesús no solo quiere que la gente lo admire por su doctrina. Jesús quiere que haya personas que edifiquen su casa, que edifiquen su hogar, practicando y aplicando la palabra del Señor. Si hay una demanda que debo hacer de parte del Señor para cada uno de nosotros es que hemos dejado de tener nuestra intimidad con la palabra familiarmente. Debemos tener más. Porque saben, hermanos, los vientos van a seguir soplando. La lluvia va a seguir cayendo. Los ríos van a anegar y van a golpear con ímpetu. Pero si tu casa no cae es porque has puesto al Señor, que es tu fortaleza, como el cimiento de la roca. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre, por hablarnos de esta manera. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, a comprender tu palabra. Así que ahora, Señor, este silencio, meditamos en ella y dejamos que tu Espíritu Santo haga que no nos olvidemos, que marque a fuego nuestras vidas y comienza a marcar a fuego cada palabra, Señor. Porque probablemente hoy estamos felices porque hemos edificado nuestra casa. Estamos con techo, estamos calientes, estamos con comida, con hogar. Pero cuando vienen las nubes negras, cuando los vientos empiezan a soplar fuerte, Señor, lo único que queda es esperar a que pase esa tormenta. Pero el hombre sabio, el prudente, es el que profundizó, cavó, ahondó. Hizo que la palabra no sea un relleno más, sino que sea el fundamento principal. Va a esperar confiado. Va a estar confiado. Va a estar confiado en sus hijos, va a estar confiado en su hogar. Va a estar confiado, Señor. En paz duerme el justo. No hay sueños que los perturben. Señor, derrama de tu más rica bendición en esta mañana. Nuestras copas están esperando ser rebosantes. Llénanos, Espíritu Santo. Aún estamos a tiempo de corregir muchas cosas. Que la gloria sea para ti. Amén.